Hola, bendiciones. Qué privilegio tener la posibilidad de acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios para edificarnos, para conocer más al Señor y vivir en su voluntad. Te invito a orar. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Confiamos en que ella es nuestra guía, nuestro alimento. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de ella, porque hay un mensaje vivo para nosotros el día de hoy. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad para abordar el mensaje, quiero que pensemos en el concepto preocupación. Preocupación, digamos que por definición es ocuparse antes de, o podríamos decirlo, ocuparse con anticipación. Esta palabra está asociada con otras como nerviosismo, angustia y ansiedad. Existe una reacción razonable, ¿sí? O sea, digamos que la palabra preocupación o la experiencia de la preocupación tiene algo de lógico en la medida que hay algo que amenaza nuestra estabilidad o que quiere movernos de nuestra zona de confort. Hay estilos de vida que incrementan el efecto de la preocupación, pero de eso veremos más adelante. Ahora, todos de alguna manera hacemos frente a las preocupaciones, a situaciones como las que a veces llegan a movernos un poquito, están a la vista y sabemos que tendremos que enfrentarlas. Es una realidad que afecta de muchas maneras a todo el mundo, ¿sí? Todos lo vivimos de alguna manera. En este tiempo, enfrentando el asunto de la pandemia y el COVID y todos los rumores que hay, sentimos que como que hay una preocupación a nivel global y se suman a las preocupaciones preexistentes, lo que ya traíamos en nuestra propia realidad, y eso afecta mucho más. Hoy abordaremos la preocupación, tal vez, bueno, una de las más populares por estos días, una de las que más se escuchan, y tiene que ver con la preocupación sobre la economía. Claro, es un tema importante, ¿sí? Es lógico prestarle atención al asunto económico ante la realidad que estamos enfrentando. Es una gran preocupación. La economía y el dinero se funden a causa de qué? De las necesidades básicas, de lo que tenemos que resolver, de los compromisos que tenemos que asumir. Necesitamos una solución económica ante el panorama actual. De eso se ha hablado mucho y los gobiernos y digamos que los líderes están pensando cómo hacemos para reactivar la economía porque hay mucha necesidad. ¿Cómo enfrentar esta preocupación? Sobre eso va a tratar el mensaje del día de hoy. Así que los que toman nota, por favor, escriban en sus libretas: reactivación económica. ¿Cómo hacerlo con base en la palabra de Dios? Bueno, para iniciar en esta oportunidad vamos a meternos al Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar en este texto, en el capítulo 6, versículo 31 y 32, lo siguiente. Dice la palabra del Señor, y voy a leer la nueva traducción viviente, ¿sí? Voy a leerlo en esta traducción. Dice así: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Repito, es la nueva traducción viviente. Es necesario precisar lo siguiente. El texto habla de una situación común para todos los seres humanos, pero en el contexto de Mateo 6, en este segmento, se señalan dos tipos de personas. Hay personas que están dominadas, o más bien cuyos pensamientos están dominados por las preocupaciones, y hay otro grupo de personas que, aunque enfrentan las mismas situaciones o situaciones similares, ponen su confianza en Dios. Las acciones de cada individuo están íntimamente ligadas con sus creencias, de ahí la exhortación. Si tú estás poniendo tu confianza en Dios, tus acciones deberían demostrar algo distinto a aquellos cuyas mentes están distantes del Señor y más enfocadas en las preocupaciones. Hay una aplicación importante aquí. Piensa en esta pregunta, hagámosla todos. ¿Qué domina tus pensamientos? Me gusta mucho esta traducción porque habla de eso,
Es como que consume la mente de aquella persona que se afana, que se llena de ansiedad sobre esas cosas de la vida económica, de los recursos. ¿Están dominados tus pensamientos por asuntos materiales? ¿Será que lo más importante en tus pensamientos tiene que ver con lo que tienes, con lo que vas a comer, con lo que vas a vestir, con los bienes materiales, cosas terrenales? ¿O acaso nuestros pensamientos están realmente enfocados por nuestra confianza en Dios? Y es que nuestra manera de afrontar las preocupaciones va a poner en evidencia si actuamos como incrédulos o como personas de fe que confían en el Señor. Eso se va a notar, se va a hacer evidente. Esto que voy a decir es bien importante, si deseas puedes escribirlo. Lo que domina tus pensamientos te gobierna y trae sus consecuencias. Es la realidad, por eso es importante cuidar lo que pensamos. Mire, si Dios no es el que domina nuestros pensamientos, estaremos gobernados posiblemente por un tirano, ¿sí? Siempre hay un apetito insaciable. La mentalidad de este mundo nos impulsa, nos empuja a la autosuficiencia, al egocentrismo, a elevarnos hacia algo más. Todo el tiempo tiene que haber algo que podemos alcanzar y debemos ser cuidadosos con esto, ¿sí? Las consecuencias muchas veces vienen. Personas que se lanzan a tratar de imitar, a tratar de perseguir esos sueños, esas ilusiones. ¿Quién es el único digno de confianza en realidad? Yo puedo decirlo y por eso tenemos que hacer la distinción. Si yo no hago la referencia sobre cuál es digamos, la gente que está recibiendo este mensaje, esta es una exhortación muy puntual hacia los cristianos, hacia los creyentes. El único digno de confianza es el Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios? Podemos enfocar nuestros pensamientos y ya no están dominados por esas preocupaciones, sino por Él. Entonces la ansiedad y el afán ya no tienen lugar en nosotros. Es decir, ya no nos gobiernan, ya no nos dominan, ya no nos atrapan. Miremos rápidamente qué dice Isaías. Isaías 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un texto que amo muchísimo. ¿Por qué? Porque lo contrario al afán, a la ansiedad, a las preocupaciones, a esas angustias, es la paz de Dios. Es saber que hay alguien en quien yo puedo confiar, en quien yo puedo descansar. ¿Cómo es posible esto? Porque digamos que ese es como el gran desafío. Bueno, listo, yo quiero poner mis pensamientos en Dios, pero ¿cómo llevo eso a mi vida diaria? Pues el texto que acabamos de leer está perfectamente alineado a un texto que viene después en Mateo capítulo 6. El texto que leímos inicialmente dice Mateo 6, 33, es un texto muy conocido, pero lo voy a referir nuevamente. Dice la Biblia así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Primero Dios, primero Él y su justicia. En otras palabras, debemos buscar al Señor y obrar en justicia, es decir, conforme a su palabra. No se trata simplemente de hacer cosas buenas, es hacerlas a la manera de Él. En la medida que nosotros hacemos las cosas como a Dios le gustan, está garantizado, vas a sentir paz, no va a haber perturbación, no te vas a llenar de ansiedad. Por eso, y de alguna manera, no basta solo con orar, ¿sí? Orar es importantísimo, todos tenemos que hacerlo. Yo apoyo y promuevo la vida de oración, pero también tenemos que movernos a actuar conforme a los mandamientos del Rey para poder vivir esa paz. El corazón descansa en Dios. Esa es la bendición que tenemos. Podemos confiar en que somos más valiosos que las aves, más valiosos que las flores del campo. Eso es lo que dice el contexto de Mateo 6. Entonces ya nosotros no nos vemos abrumados por tantas preocupaciones. La manera de ver
y administrar las finanzas se deben ajustar a lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. ¿Quién gobierna tu área económica? Es otra forma de abordar el tema. La administración financiera es una evidencia externa de una condición espiritual interna. A mí me gusta mucho esta frase, me parece que es muy acertada. ¿Cómo manejas tus finanzas? Bueno, eso es una evidencia externa de algo que está sucediendo en tu interior. Por eso la vida financiera también es espiritual. El manejo del dinero también tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Importantísimo esto. Dios de primero es dependencia. Dios en otro lugar es arrogancia. Porque es que muchas veces nos pasa. Yo conozco gente que dice, no, yo le he consagrado al Señor mis finanzas. ¿Cómo sabes eso? No, porque yo doy mis diezmos. Eso es bueno, es importante. Yo también ofrendo. Amén, es excelente. Los que disfrutamos de todas las bendiciones del Señor, sabemos que es un privilegio, que es algo maravilloso poder hacer parte del darle al Señor. Pero no basta únicamente con consagrar el 10% o lo que damos para el Señor, esa parte que entregamos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios sigue siendo el dueño de todo. Hay una parte que se la consagramos a Él, pero el resto no puede estar ajeno. Santificamos el diezmo para Dios, para su obra, pero también consagramos el resto. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, a la manera de Dios, yo creo que la economía sí se puede reactivar. Es posible que estemos pasando por un desierto. Yo no sé cuál es la realidad que tú estás afrontando en este momento. Pero a la luz de la palabra, yo creo que allí en la Biblia está todo lo necesario para vivir una vida económica activa, viva, llena de bendición. ¿Por qué lo creo? Porque el Salmo 1 dice que es así. Cuando tú y yo meditamos en la palabra del Señor y pensamos en cómo ponerla por obra de día y de noche y trabajamos en esto, somos como árboles que todo el tiempo dan fruto, como si todo el tiempo tuviéramos corrientes de río a nuestro alrededor. Aunque estemos pasando por el más duro de los desiertos, mientras que otros se secan, de una manera extraordinaria, para la gloria de Dios, no para la nuestra, florecemos, crecemos y nos desarrollamos. Quiero hacer algunas aplicaciones y aquí vienen una serie de referencias bien importantes, así que si tienes tu libreta, espero que la tengas bien a la mano porque vamos a leer varios versículos. Algunas referencias de las que voy a citar. Juan capítulo 6, versículo 12. Esta nos va a servir para qué. Entendamos lo siguiente. Jesús no está de acuerdo con el desperdicio. A Dios no le gusta el desperdicio. Mire, en la historia de Juan 6, versículo 12, dice así: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Algunos han leído la historia de la alimentación de los 5,000. Después de este gran milagro, el Señor dice: hey, lo que sobró recójanlo, no quiero que se pierda nada. Finalmente es comida. En realidad a veces pasa, y creo que todos debemos reflexionar un poquito en esto. El despilfarro, el desperdicio, ahoga la economía, ahoga las finanzas, ahoga la fluidez económica, la estabilidad financiera en las familias. Y a veces, cuando llegan los momentos difíciles, cuando se complican las cosas económicamente, se vienen a la mente todas las veces que no supimos aprovechar, que desperdiciamos, que despilfarramos, que derrochamos. Otra cosa más, los que han leído en el Génesis conocen la historia de José. Voy a leer un texto que está en el capítulo 41 de Génesis, en el versículo 36. Hay una referencia muy interesante. Ustedes saben que el faraón había tenido unos sueños. José tenía la capacidad de interpretar los sueños, y en una conversación con el faraón dice lo siguiente. Versículo 36 dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Este es un consejo sabio, ¿sí? Cuando tenemos abundancia, es bueno hacer nuestras reservas, ¿sí? Guardar alguna provisión, ¿sí?
no significa que vivimos preocupados, ansiosos, uy, no, y mejor dicho, que Dios me guarde y me va a quedar sin empleo, entonces yo voy a guardar, como un acumulador sin sentido, no. Es un punto sabio, ¿sí? Administrar bien cuando tienes. Mira, yo creo que hay muchas familias que hoy en día no están tan angustiadas, tan preocupadas porque en otra época, cuando tuvieron la forma, supieron guardar sus reservas, supieron administrar bien. Pero hay otros que lamentablemente se pusieron de pronto a gastar de más, no supieron invertir sabiamente y esa administración poco sabia ha traído como consecuencia que ahora hace falta. Otra referencia, por ejemplo, el libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios, el capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 7 y 8 y dice así. Hablando de las hormigas, dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, hay digamos, referencias con relación a esto, pero me parece muy interesante que tú puedes hacer las cosas a conciencia, ¿sí? Trabajar juicioso. En Colosenses dice también que nosotros deberíamos hacer las cosas como para el Señor. La Biblia nos exhorta, no deberíamos trabajar pensando que hay que los jefes me vean activo para que no me van a echar y de pronto si me ven tramando, ¿no? A veces queremos como aparentar que somos muy buenos, muy juiciosos para que de pronto nos den un aumentico de salario. Pero eso no debe ser así, eso es trabajar a conciencia. Cuando tú trabajas a conciencia, obtienes lo que tienes, sabes cómo lo gastas y es una experiencia muy grata. Otra referencia en el Antiguo Testamento que me gusta mucho está en el libro de Isaías. En el capítulo 55, el profeta Isaías hace una declaración muy interesante que vale la pena para reflexionar. Él hace una pregunta en el versículo 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ese es el punto en la parte uno de este versículo. Hay una pregunta clave. ¿En qué invertimos el dinero? ¿En qué a qué le metemos platica? ¿En qué lo gastamos? Si no lo gastamos en aquellas cosas que realmente son importantes, el profeta hace esta gran pregunta. ¿Por qué gastas el dinero en aquello que no es pan? No te vas a poder llenar de, no sé, de tecnología, no te vas a poder llenar de las alhajas, de las joyas, no te vas a poder llenar, qué sé yo, de los carros. Hay muchas cosas que hoy en día no se valoran tanto porque casi que ni podemos salir, no nos podemos movilizar. Tal vez lo que más se valora hoy en día son los medios tecnológicos para poder medio tener algún contacto y desarrollar algunas actividades. Una más. El siguiente pasaje está en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a mirar 1 Timoteo 5, versículo 8. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es un texto tremendo. Las prioridades es clave, es muy importante. Vivimos en una sociedad que se desquebraja y es más, a veces uno en consejerías, a veces conversando con personas, se da cuenta que uno de los asuntos que más sacuden la vida en familia, a veces los matrimonios, es una falta de conciencia sobre las prioridades. Una persona en lugar de establecer un plan para surtir su familia, para llenar las necesidades básicas, para que no falten lo más importante, gastan su dinero en otras cosas. A veces son muy generosos fuera de la casa y en la casa son muy escasos. Eso no es bueno, porque sería en cierta manera negar la fe. Yo cómo puedo decir que soy un hombre generoso, que soy dadivoso, que digamos que la gente cuenta conmigo para las dificultades, pero resulta que en mi propia casa no soy tan generoso, tan solvente. Eso es importante. Reflexionemos un poco más. Fuera de la voluntad de Dios, la economía está destinada a fracasar. Prácticamente la muerte, un coma, imaginémoslo de alguna manera, es lo que puede pasar con la economía de alguien que no está viviendo la voluntad del Señor.
Es que el pecado realmente es un mal negocio. Métete en pecado. Hablábamos al principio de los estilos de vida que complican el tema de las preocupaciones. Y es que una persona que tiene vicios, una persona que tiene conductas desordenadas con respecto a sus finanzas, pues sencillamente el tema de las preocupaciones va a ser un asunto repetitivo, un círculo vicioso. Salir de una deuda para entrar en otra, tapar un hueco y abrir otro. Es tremendo. Realmente el tema financiero es un desafío, ¿sí? De todo, de cualquiera de los lados, ¿sí? Porque no solamente es el desafío cuando tienes poco o hay escasez, el desafío también está cuando tienes mucho y hay abundancia. De hecho, el apóstol Pablo, y es uno de los textos que me gusta referir en estos casos, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios el que nos da la fortaleza para vivir cuando hay bastante, cuando tenemos cantidad, cuando estamos bien y también cuando estamos en dificultad, cuando hay limitaciones económicas. Mire, el respeto a Dios, aprendamos a respetar a Dios. Si respetamos al Señor, si vivimos en su voluntad, no habrá lugar para la corrupción. No tiene por qué salirse el dinero que es para la casa en, en gusticos, en aficiones, en hobbies. Es que yo soy el que trabaja, yo tengo derecho a gastar en mis cositas. Eh, Hay un umbral ahí, el hilo es muy delgado porque a veces, digamos que, y es cuestionable, cuando en la relación de pareja, el tema del dinero, hay como unos gasticos que mi cónyuge no sabe, que no la maneja. Yo tengo por ahí mis propios intereses. Eso no es bueno, eso no es bueno, eso es corrupción, eso es egoísmo y eso no trae nada bueno. La economía debe estar al servicio de Dios, al servicio de nuestra familia, para honrar a Dios. Debe estar también dispuesta hasta para ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la economía, para que las finanzas no sean un factor de esclavitud en nuestras vidas, para que no seamos dominados por las preocupaciones económicas o financieras, porque eso es lo que le sucede justamente a los incrédulos, con mucha facilidad. Algo más, la reactivación económica según Dios no depende de la crisis, debe ser una constante sin importar la situación. Porque es que no se trata de, bueno, listo, ya sabemos, cuando haya crisis tenemos que pensar en lo que dice la palabra del Señor. No, es en todo tiempo, antes, durante y después. El deseo de Dios es que disfrutemos de toda clase de bien y que estemos contentos, dichosos, gozosos con lo que tenemos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, 1 Timoteo 6 del 6 al 8 lo siguiente. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere que disfrutemos de todo, que gocemos en plenitud. Él no está en contra de que lo pasemos bien, pero tenemos que hacerlo a la manera del Señor, dependiendo de Dios. Yo dependo de mi Señor. Dependo tanto de Él que sé que cuando tengo un poquito más, lo necesito a Él. Y cuando no tengo tanto, también lo necesito a Él. Para poder disfrutar, para poder contentarme, para poder alegrarme. Tal vez a muchos les tocó cambiar la dieta. Ya digamos que el mercado no tiene tanta carne y tanta variedad de carne, ¿no? Llevemos alguito de pescado, alguito de pollo, alguito de res. Tal vez en este tiempo ha tocado acudir un poquito más a los huevitos, a comida más modesta. Cuando tenemos al Señor podemos disfrutar y dar gracias, alegrarnos con eso. Y claro, el tiempo pasa y no sabemos cuándo las cosas van a cambiar, pero podemos disfrutar de lo que Dios nos permite tener. Hay cosas que no nos vamos a llevar, pero el sustento y el abrigo es esencial para nuestro gozo, nuestra vida. ¿Cuál es el propósito original de la economía? Porque es que también esa es la otra. Bueno, no sé, en sociología, en algunas de las materias de sociales, se habla un poquitico del tema comercial, el trueque, cómo empezó a circular la moneda. Pero si miramos desde la perspectiva bíblica, por eso esto es un mensaje especialmente para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios,
encontramos que la economía se activa por primera vez en un acto de adoración. Los que han leído Génesis 4, la historia de Caín y Abel, saben que cada uno tenía una actividad económica, cada uno tenía un oficio, un trabajo. Y hubo un momento especial para adorar y bendecir al Señor, que era el que se los había dado todo. Ahí entró a funcionar esta experiencia económica. Cada quien trajo lo que tenía. La diferencia entre Caín y Abel fue que Abel llevó lo mejor de lo mejor, lo más excelente. Entendemos que Dios es el dueño de todo. Ese es el punto. Entonces, así como pasó con Abel, uno dice, voy a honrar a mi Señor. No solo por cumplir un mandamiento, porque hay algunos que dicen, no, es que los diezmos y las ofrendas de la ley, no. Antes de eso. Pero es que los diezmos tenían que ver con un tributo que era para sostener a los levitas, para ayudar a los necesitados. Entonces eso ya no aplica para nosotros porque las cosas son diferentes, pues en cierta manera, pero también hay un principio que se permanece. Nosotros seguimos, gracias a Dios, durante este tiempo pudimos tener algunos recursos para ayudar a personas en situación de escasez. Y puedo decirlo también, puedo dedicarme plenamente a este trabajo ministerial, a esta vocación, porque hay un recurso que me sostiene económicamente. El principio se sostiene. Sin embargo, es más que simplemente cumplir con el mandamiento. Es disfrutar del privilegio. Tenemos un rey. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él merece que le tributemos todo, porque es que Él nos lo da todo. Eso cambia la perspectiva, eso cambia la visión de lo que en la iglesia se da. Hay mucha gente que tiene dificultades para vivir esto, pero realmente cuando tú lo experimentas desde el corazón de Dios, desde la devoción, desde ese punto de vista de honra al Señor, eso se convierte para ti en un deleite. Y personalmente no me da pena hablar de este tema. Lo hablo abiertamente y lo hablo con todo mi corazón porque lo vivo desde que me convertí. Antes de ser un pastor, yo fui un cristiano que creía lo que la Biblia dice y lo creo todavía. Entonces, si yo creo que lo que la Biblia dice es verdad y son los mandamientos de mi rey, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, hago las cosas conforme a su voluntad, entonces evidentemente y eso va a provocar una reactivación económica. Empieza a aplicar estas reflexiones prácticas, nos tienen que llevar a mirar, bueno, cómo estamos administrando lo que tenemos. Tenemos que cuidarnos de la gula, de querernos acabar todo, de administrar los recursos. Hay que ser juiciosos. Entonces, si tenemos todo esto y de hecho hay tanto que hablar en la palabra sobre la administración, sobre la economía y las finanzas, si sabemos lo que Dios dice y hay principios desde el Antiguo Testamento, imagínense ahora que tenemos el regalo de la salvación. En la gracia podemos vivirlo mucho más. Entonces, para concluir, quiero decir esto. La reactivación económica es posible, siempre y cuando nuestra prioridad sea Dios y su voluntad. Amén. En tanto que Él sea el más importante, en tanto que Dios sea la razón de mi confianza, el que me llena de paz, aquel que gobierna mis pensamientos, aquel que domina mi interior, puedo descansar, puedo confiar en Él. Tendré lo suficiente, tendré lo necesario. Y si llega el caso, estoy pensando ahorita en una situación extrema, tal vez nos toque empezar a vender algunas cosas que realmente no son tan necesarias. Tengamos que empezar a buscar alternativas para cubrir aquello que es realmente importante. Que podamos demostrarle al Señor que consagramos a Él todo, ¿sí? Que el 100% es de Él. Administramos bien el 90%. Le entregamos a Él su 10. La vida económica de un cristiano puede vivir activa, vivificada. Entonces el cambio es para nosotros el día de hoy. Es para siempre. No tenemos que esperar a que termine la pandemia, no tenemos que, digamos que superemos esto. Bueno, entonces preparémonos para la siguiente, como hizo José con el pueblo de Egipto. Las vacas gordas, las vacas flacas. No, porque no es simplemente una estrategia, es por honrar al Señor. Dice, para terminar el texto de Mateo 6, dice así. Mateo 6, versículo 32 al 34. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque los gentiles, hablando de los no cristianos o los no judíos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Él sabe. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Algunos están hablando muy mal de 2020. Es verdad, es un año difícil de asimilar porque teníamos muchas expectativas y no se ha dado lo que esperábamos. Sobre todo en términos económicos. Y ahí me acuerdo de Santiago cuando dice, ustedes que dicen que el próximo año van a ir a hacer esto y negociarán y ganarán. Si Dios permite, si Dios quiere, lograremos muchas cosas, pero mientras que termina este año y llega el próximo, no pensemos ahorita en 2021, ni siquiera en el día de mañana. Cada día va a tener un momento en el que tendremos que pensar, meditar, planear, revisar, pero este es el momento de honrar al Señor. Quiero invitarte para que oremos y demos gracias a Dios por este mensaje y podamos confiar plenamente que Dios puede reactivar la economía. Dios puede darle vida a nuestra vida financiera. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque buscándote primero a ti, buscando tu justicia, haciendo las cosas conforme a tu palabra, tenemos expectativas, Señor. Una buena administración, abandonando el derroche, haciendo a un lado cualquier vicio, sacando la corrupción de nuestra vida, el egoísmo, Señor, pensando en el bien general. Padre, todas estas cosas hacen parte de tu instrucción, de tus enseñanzas, Señor. Podremos ser bienaventurados, disfrutar plenamente, gozarnos, aun cuando solo tengamos lo esencial. No sabemos qué pasará mañana, pero sabemos que tú eres real y que tú no has cambiado, nunca cambiarás, Señor. Queremos disfrutar de todo, pero hacerlo a tu manera. Gracias también, Señor, por mi iglesia. Yo quiero agradecer a la iglesia, porque muchas veces hemos podido, Señor, con lo que todos han contribuido, reunir para ayudar a otras personas que han estado en necesidad. Gracias también, Señor, porque los compromisos de la iglesia hasta el momento se han podido cubrir. Seguramente hay personas que por encima de la realidad actual todavía buscan primero el reino de Dios y su justicia, y con amor y con devoción te dedican a ti lo mejor. Y te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.